Muy buenos días tengan todos los presentes. Buenos días a nuestros hermanos que están en el internet. Sean también bienvenidos, sean también fortalecidos en el amor de Cristo por medio de su palabra, por medio de su comunión con Dios, por medio de la enseñanza que con la ayuda de Cristo, con la ayuda del Espíritu Santo, vamos a tener el día de hoy. Créanme que es difícil poder de alguna manera traer o mostrar o pronunciar o querer entender estos atributos de Dios. Porque yo podré describir quizás cómo es mi Padre, quizás le podré decir cómo es, cómo se comporta o cómo es Él en sí. Pero a pesar de eso, pues me puedo equivocar. Puedo tener una apreciación muy personal, puedo tener una apreciación humana acerca de su persona y me puedo equivocar. ¿Cuántas veces también los padres hacia los hijos se han equivocado en la cuestión de su carácter y podemos a lo mejor pensar que van a hacer una travesura y realmente no están haciendo una travesura, sino están viendo cómo de alguna manera hacernos pasar un momento agradable y darnos una sorpresa? Y podemos equivocarnos. Por lo tanto, estos atributos de Dios, yo quiero de alguna manera ser muy breve, pero sí quisiera que el Espíritu Santo sea el que nos diga a cada uno de nosotros quién es Dios. ¿Quién es Dios en nuestro corazón? ¿Cómo se comporta? ¿Cómo es Él? Y este atributo, o los atributos que vamos a ver el día de hoy, que es la eternidad de Dios y la inmutabilidad de Dios, son dos atributos de Dios. Quiero decirles que no es un atributo o no es una cuestión de algo que podamos nosotros describir totalmente, que no podemos nosotros decir, es que este es Dios. No, porque Dios es en sí Dios. Y Él se describe por sí mismo. Y la vida misma de cada uno de nosotros podemos ver esa descripción de ese Dios vivo que está en nosotros y que nos está diciendo lo que nosotros queremos saber. Pero simplemente y sencillamente queremos hacer caso al libro de Oseas, capítulo 4, versículo 6. Si me acompañan, por favor, lo van a proyectar aquí, el libro de Oseas, capítulo 4, versículo 6. Dice la Escritura: mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. Mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. Y de ahí vamos a irnos al libro de Efesios, capítulo 1. Mi pueblo se perdió por falta de conocimiento. Efesios 1, versículo del 17 al 18, por favor. Efesios 1, versículo 17 al 18, dice la Escritura: para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento, para que sepáis cuál es la esperanza a que Él os ha llamado y cuáles las riquezas de la gloria de su herencia en los santos. Regresamos al 17. Dice: para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él. Por un lado, el libro de Oseas nos dice que el pueblo se perdió por falta de conocimiento. ¿De quién?
de Él. Y el libro de Efesios, en el versículo 17 del capítulo 1, nos dice: para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él. Esto quiere decir que tenemos que tener cada uno de nosotros un conocimiento muy preciso de quién es Dios. Porque muchas veces el no conocer a ese Dios precioso, el no conocer a ese Dios, a ese Padre, al Espíritu, al Hijo, el no tener ese concepto preciso de esas tres preciosas personas, que es una sola, nos puede llevar a desorientarnos en nuestra vida totalmente. Y al no tener esa precisión, podemos tener vidas que no podamos vivir de una manera correcta y que honren al Señor, Dios nuestro y Creador nuestro. Y de ahí que ocurren muchas otras cosas en nuestra vida, y como vamos a verlo a continuación. Vamos a ver el libro de Isaías capítulo 57, por favor. Libro de Isaías capítulo 57. Versículo 15. Empezamos el día de hoy con la eternidad de Dios. Vamos a ver el día de hoy la eternidad de Dios. Dice el versículo 15 del capítulo 57 de Isaías: porque así dijo el alto y sublime, el que habita la eternidad y cuyo nombre es el Santo. Yo habito en la altura y la santidad, y con el quebrantado y humilde de espíritu, para hacer vivir el espíritu de los humildes y para vivificar el corazón de los quebrantados. Porque así dijo el alto y sublime, el que habita la eternidad y cuyo nombre es el Santo. El que habita la eternidad. De ahí nos vamos al Salmo, al libro de los Salmos, capítulo 90, Salmos 90, del versículo del 1 al 2. Dice la Escritura: Señor, tú nos has sido refugio de generación en generación. Antes que naciesen los montes y formases la tierra y el mundo, desde el siglo y hasta el siglo, tú eres Dios. Señor, tú has sido refugio de generación en generación, antes que naciesen los montes y formases la tierra y el mundo, desde el siglo y hasta el siglo, tú eres Dios. Padre, hoy queremos pedirte, Señor, que tú nos ayudes, a entender esta parte de ti, Señor, que para nosotros es algo muy probable que entendamos muy poquito, Padre, porque nuestros pensamientos humanos o nuestro pensamiento humano está muy reducido, Señor. Pero hoy tú háblanos por medio de tu Espíritu Santo. Ayúdanos, Padre, a entender esta parte que es eterna, que es tu esencia, porque tú eres eterno, Padre. Y queremos tener o entender esa eternidad, porque es hacia donde tú quieres que vayamos. Te lo pedimos, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. La eternidad es un sustantivo, o la eternidad tiene un sustantivo que significa que es el estado de ser eterno. Es un estado de ser eterno. ¿Quién de aquí quiere ser o quiere tener una vida eterna? Yo quiero tener una vida eterna. Yo quiero vivir eternamente, pero no aquí. No aquí. Pero sí quiero tener una vida eterna. Ese es el primer punto en el cual yo quisiera que tú enfocaras tu atención, acerca de tu deseo, acerca de lo que tú quieres de tu vida.
Porque como lo hemos visto anteriormente y en infinidad de veces, tú tienes una parte muy importante en este, vamos a llamarlo, en este momento, que son tus decisiones. Y tú debes de decidir el día de hoy y el día de mañana y pasado mañana y todos los días de tu vida tú vas a tener que estar tomando decisiones. Y esas decisiones van a tener una recompensa positiva o van a tener una recompensa también negativa. Y son tus decisiones. Y esas decisiones Dios las respeta y esas decisiones Dios tiene de alguna manera ese momento que te va a influenciar para que tomes buenas decisiones. Sin embargo, tú vas a tener esa oportunidad de tomar o una buena decisión o una mala decisión. En esta idea de la eternidad, hay muchas personas que no quieren pensar en la eternidad. Hay personas, hay filósofos a lo largo de la historia, hay pensadores, hay personas que no quieren pensar en la eternidad. ¿Por qué no quieren pensar en la eternidad? Porque saben lo que Dios piensa o ha expresado acerca de la eternidad. Dios nos ha dado a nosotros un pensamiento eterno. Tan así nos ha dado un pensamiento eterno que nos ha dicho cuál es la decisión que nosotros vamos a tomar para tener un descanso eterno que es el cielo. Pero también nos ha dicho que si nosotros tomamos malas decisiones en nuestra vida, va a haber un tormento eterno para nuestras vidas, para nuestras almas. Y ahí es en donde la gente quiere quitar la eternidad. Ahí es en donde es el punto en el cual la gente quiere evadir esa parte y no quiere pensar en la eternidad y piensa que esa parte la deben de quitar de la Biblia y piensan o pretenden quitarla de la Biblia o piensan o quieren quitarla de sus vidas, y es por eso que están viviendo unas vidas de desgracia en desgracia, tomando malas decisiones, haciendo lo malo sin que nada los detenga. ¿Por qué? Porque quitaron de su pensamiento la idea de la eternidad o del castigo eterno. Pero eso quita el que tú y yo pensemos que no existe el infierno, quita de la historia y de la Biblia que no hay infierno. Por supuesto que no, porque ya está escrito. Porque ya hay esa evidencia bíblica de que hay un castigo eterno. Y queramos o no queramos tomarlo, estemos de acuerdo o no estemos de acuerdo con Dios, Él ya decretó eso. Es por eso que a veces las personas se evaden en la cuestión de la eternidad. Otra idea acerca de la eternidad es de que se está pensando humanamente que la eternidad es un punto transitorio en la vida. Que mientras tú vives, ese es el tiempo que tú tuviste que vivir. Y que más allá no hay nada, sino simplemente tú mueres, regresas a la tierra y que estás esperando nuevamente reencarnar en otra persona o en un animal o en alguna otra figura o en algún otro ser, o si fuiste a lo mejor malo vas a tener la oportunidad de enmendarte y vas a reencarnar en una persona que va a hacer el bien a la gente. O sea, eso es lo que a veces la gente piensa acerca de que el tiempo durará hasta el final de los tiempos y que de ahí va a haber otro reciclar y reciclar y reciclar. Si fuese así, ¿sabes quién sería el primero en no estar aquí enfrente de ustedes? Yo no tendría una razón por la cual predicar, ni tú tendrías una razón por la cual predicarle a las almas. Si realmente va a haber un fin para todos y después va a haber quizás
una oportunidad de cambiar y de enmendarnos y de seguir adelante, pues ¿qué problema? Espero enmendarme entonces y no predicaré el Evangelio. Me quedaré en mi casa, en mi cama, porque ahorita está haciendo mucho frío. Me quedaré en mi casa para tomar un buen desayuno, calientito. Me iría de vacaciones a donde yo quisiera, quizás. No me desvelaría para estar orando, no me desvelaría en el momento en que viniera una angustia a mi vida y eso me despertara y me pusiera a orar. No oraríamos. Se acabaría la vida de oración, se acabarían las preocupaciones, total. Pues tú tomaste estas decisiones, pero espérate, al final de tus días vas a poder tú morir y después reencarnar y volver a hacer algo para mejorar. ¿Qué problema? Lo cual no es cierto, lo cual no es real. En el hebreo, la traducción de la eternidad, los hebreos tenían esta traducción de que Dios es por los siglos de los siglos, interminable para siempre, a perpetuidad por todos los siglos. Esa era la idea de los hebreos al escuchar la palabra eterno. De hecho, ellos no decían como nosotros Jehová, ellos decían el Eterno, porque no querían ni siquiera o no podían pronunciar el nombre de Dios, porque no se sentían, ni siquiera se atrevían a pronunciar el nombre de Jehová con sus labios, por respeto, por amor, por devoción a Dios, por temor de pronunciar su nombre, y le decían el Eterno. En griego, los griegos, en la traducción griega en cuestión a la eternidad, ellos entendían la eternidad o la definían como perpetuidad, que no tiene fin, que sigue y sigue y sigue infinitamente y por siempre. Si nos vamos nosotros a nuestro español, el concepto de eternidad es infinito. Así lo define nuestro español. Cuando nosotros buscamos el significado de eternidad, lo entendemos como algo infinito, que no tiene fin. Es como si tú te pusieras el día de hoy, te voy a poner un ejemplo, como que el día de hoy tú dijeras, bueno, yo ya sé contar, ya tengo una edad suficiente, ya sé sumar, ya sé restar, ya sé multiplicar. Yo te invito que de aquí a que tú te mueras empieces el día de hoy a contar 0 y no pares hasta que te mueras de contar. ¿Cuándo crees que vas a terminar? Nunca. Los números son infinitos. Esa es la idea del español en el concepto de eternidad, que es infinito. Cuando Dios habla de sí mismo, es lo que quiere decir: yo soy alto y sublime, el que habita en la eternidad, a perpetuidad, en un mundo sin fin, que no tiene fin. Primera idea que queremos ver el día de hoy en el planteamiento de la eternidad de Dios o de su atributo de Dios, que es eterno. Dios no es dependiente. ¿Qué quiero decir con esto? Que Dios no depende de nada de lo que pase en la tierra para que pueda ser eterno o no pueda ser eterno. La tierra pasará, dice la Escritura. El cielo, la tierra, los hombres, los animales pasarán, pero Dios seguirá ahí.
Podrá pasar algún evento natural el día de hoy, podrán venir fuertes corrientes de viento, fuertes corrientes de agua, podrá llover fuerte, podrá ser arrasada toda una nación por las corrientes de las aguas en un tsunami, podrá venir un volcán a hacer erupción y arrasar con la mitad de la tierra. Este virus podrá destruir a toda o a la mitad de la población mundial. Podrá arrasar con todos los seres humanos y Dios seguirá ahí. Dios no depende de lo que pasa aquí en la tierra. Los hombres podremos pasar. Podrá pasar una generación, podrá pasar otra generación. Nosotros estamos aquí. Si nosotros recordamos tiempos antiguos, si nosotros platicamos con nuestros padres de lo que hacían sus abuelos, y si ellos nos platican de lo que hacían sus padres de sus abuelos, y nos vamos de generación a generación, atrás, podemos encontrar algo. Dios atrás de ellos estaba, y adelante de ellos Dios está. La eternidad de Dios no depende de lo que pasa aquí en la tierra. Había un pensador ateo, Nietzsche, y decía él: Dios ha muerto. Yo puedo ir a algún museo y puedo ver quizás los huesos de los faraones, puedo ver los huesos de Mahoma, ¿no? Podremos ver los huesos de Buda, de muchos pensadores religiosos que quizás hicieron un bien a la población, pero yo no veo la tumba, yo veo la tumba vacía de nuestro Salvador. Yo veo que esas generaciones pasaron, ese filósofo murió, y yo puedo ver todavía a Dios. Yo ni siquiera lo conocí, y el día de hoy podemos sentir a Dios, podemos hoy hablarle a Dios, podemos sentir su presencia, podemos sentir su influencia. Lo único que yo puedo ver de ese hombre a lo mejor es un libro y ya. Pero él ya pasó, él ya fue, y podrán pasar generaciones y generaciones y a lo mejor no se van a acordar ya de él. De hecho, como ejemplo, en Alemania está prohibido hablar de Hitler. Yo he tenido algunas conversaciones, o mis hijos han tenido conversaciones con alemanes y les han preguntado acerca de Hitler, y generaciones ha habido estudios y ha habido a lo mejor entrevistas a generaciones actuales como la mía o más adelante o como las de ustedes aquí presentes, y les preguntan acerca de Hitler y no saben quién es Hitler. ¿Por qué? Porque lo sacaron de la historia alemana, porque es una vergüenza para el pueblo alemán, porque ese hombre hizo mucho daño al pensamiento del pueblo alemán y lo han sacado completamente de la historia. Podemos ir nosotros a Alemania, al lugar donde nació Hitler, y nos pueden decir: pues esa fue su casa, y nosotros vemos su casa toda derrumbada, toda abandonada, destruida, no hay nada, son puras ruinas. ¿Por qué? Porque no les interesa nada lo de ese hombre, al contrario, se avergüenzan y lo quitaron completamente de la historia alemana. ¿Murió él? Yo sigo sintiendo a Dios. Yo ni lo conocía a Hitler y yo siento a Dios. Así es que Dios no depende de lo que pasa aquí en la tierra. No depende de eso. Dios no tiene principios. O sea, Dios no tiene principio, perdón. Dios no tiene un principio. Dice la Escritura en Génesis 1:1 que en el principio era Dios. Y Dios creó todo. Dios es un Dios creador. Dios no tiene un principio y Dios no tiene un final, porque Dios es eterno.
eterno. Dios es el principio en sí. Dios no fue creado, Él es el creador. Dios no está en el tiempo tampoco. Como hace rato nosotros lo vimos, podemos ver la historia y podemos ver documentales, podemos ver libros, podemos ver quizás al Museo de Antropología, de Historia, y podemos ver las pirámides, la creación, cómo recrean las pirámides, podemos ver quizás algunas indumentarias de aquellas personas que se ponían en ese tiempo. Podemos ir al castillo de Chapultepec y ver cómo ellos se vestían, qué hacían, qué comían, y podemos ver a través de la historia cómo eran esas personas. Y hasta ahí llegamos. Podemos ver algunos cortometrajes de la Revolución Mexicana, ¿cierto o no? En blanco y negro, que no tienen voces. Y podemos verlos, algo que nos maravilla a nosotros porque no estuvimos en esa época. Pero más atrás, no tenemos una película, no tenemos un cortometraje. Tenemos libros quizás muy antiguos que nos hablaban de esas cosas. Sin embargo, Dios estaba antes de todo eso. Dios estaba antes. Nosotros en este tiempo podemos hablar de un ahora, podemos hablar de un fue, podemos hablar de un será, podemos decir de un ayer, podemos decir de un hoy, y podemos quizás pensar en un mañana, porque nosotros estamos sujetos al tiempo, porque nosotros estamos sujetos a esa palabra que se llama tiempo, y porque nosotros tenemos en nuestras muñecas un aparato que nos marca el tiempo, que se llama reloj. Podemos nosotros estar expensos a un tiempo que se llaman meses, que se llaman días, y sabemos que febrero tiene 28 días y que a veces tiene 29 días y que a veces nosotros podemos estar dormidos en la noche, pero que al amanecer tenemos que levantarnos para tener una actividad. Nosotros sí estamos sujetos al tiempo. Dios no está sujeto al tiempo. Dios es el principio y en sí Dios es el final. Pero ahí está Dios. Dios es el tiempo. Dios no puede fenecer. Dios no tiene caducidad. Los productos tienen caducidad. Nosotros tenemos caducidad. Nosotros podemos morir a los 20 años. O podemos morir a los 25, a los 48, a los 70, a los 80, a los 90 y tantos años. Algunos tienen la fortuna de morir a ese tiempo. Pero Dios no. Porque Dios es eterno. Dios no tiene al mismo tiempo ni pasado ni futuro. Eso del pasado y del futuro es para nosotros, porque nosotros somos criaturas. Nosotros tenemos un tiempo de nacer y un tiempo para morir. Dios no. Dios es eterno. Acompáñame al Salmo 90, versículo 12. Dios ha vivido desde el principio y estará ahí siempre. Dios es el principio y Dios es nuestro final eterno. Salmo 90, versículo 12. Enséñanos de tal modo a contar nuestros días que traigamos al corazón sabiduría. Enséñanos Dios, de tal modo a contar nuestros días que traigamos al corazón sabiduría. El tiempo es para nosotros, no es para Dios.
Dice la Escritura que para Dios un año, ¿qué es? Un día es ¿qué? Como 1000 años. Dios no tiene pasado y Dios no tiene futuro. Dios vio, para que tengas una idea, cuando la tierra estaba sola y vacía, y Él creó todo en 7 días. Y en el momento que Él creó las cosas, vio y creó a Adán y a Eva. Los creó Él. Vio cómo crecieron sus hijos. Vio lo que pasó a Adán y Eva. Escuchó en un momento dado a una persona que fue conforme a su corazón, que se llamaba Abraham, y habló con él y le dio promesas. Después, tiempo más siguiente, vio profetas, levantó reyes. Hoy tenemos presidentes, hoy tenemos gobiernos, y Dios sigue ahí, porque Dios es inmortal. En su momento y a su tiempo llegó Jesús, mandó a su Hijo para que los hombres pudiesen encontrar salvación. El tiempo es para los hombres y Dios marcó eso. Tan marcó Dios los tiempos a los hombres que Jesucristo partió la historia en dos: antes de Jesucristo y después de Jesucristo. El tiempo está destinado a los hombres. Primera de Pedro, capítulo 3, versículo 18, por favor. Primera de Pedro, capítulo 3, versículo 18, dice la Escritura: porque también Cristo padeció una sola vez por los pecados, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios, siendo a la verdad muerto en la carne, pero vivificado en espíritu. Llegó el tiempo para los hombres. Llegó el tiempo para los hombres para ser salvos. El tiempo está marcado para los hombres. El tiempo pasa, dice aquí esta característica, para que nosotros podamos entender el atributo a Dios. El tiempo pasa, corre el tiempo como una arrolladora avalancha, como un impetuoso mar que arrastra a mucha gente. No sé si ustedes han viajado en algún lugar de la República Mexicana, pero hace poco yo fui, bueno, no hace poco, hace mucho tiempo, estaba yo todavía soltero, y fui allá por Hidalgo, en Zimapán, y vi un árbol enorme que yo conocí en ese momento, que era el tule. No sé si ustedes lo conozcan, pero el tule es un árbol, en ese momento yo lo vi enorme, ancho, no lo puedes ni abrazar, tienes que hacer una cadena de muchas personas para poderle dar la vuelta, y es un árbol enorme y alto. Bueno, en algunos lugares del planeta hay árboles altísimos, que tú los ves y no puedes lograr ver la punta del árbol desde abajo, porque son altos. Bueno, hablando acerca del tule, está en un lugar de ahí de Zimapán, en donde lo tienen protegido, porque es el árbol más viejo que ese lugar tiene. Y yo cuando lo vi, ese árbol, yo dije, si este árbol pudiese hablar, ¿qué me diría? ¿Qué datos históricos me podría dar? Yo me quedé sentado viendo esa inmensidad del árbol, me quedé a contemplarlo, y yo dije, ¿cuántas historias me contaría este árbol? Porque este árbol seguramente ha visto cómo pasaron aquí los revolucionarios,
Seguramente vio pasar a los independistas. Quizás vio pasar cuando llevaban a lo mejor algún alimento a Moctezuma. Quizás llegó a ver algunos animales exóticos que yo jamás había visto. ¿Cuántas historias me pudo haber contado ese árbol si pudiese hablar? Porque ha vivido ahí años tras años, tras años, tras años, y la gente muere, y los padres que ven ese árbol o que lo vieron ya murieron, y la generación que vino y esos padres que le contaron acerca de ese árbol, que lo cuidaran, que lo regaran, que lo protegieran, que no lo talaran, que lo cuidaran de plagas, bla, 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 ya murieron, y así se fue generación tras generación tras generación. Al caso es de que yo lo pude disfrutar y verlo. Dios, de alguna manera yo lo entendía como ese árbol, que ha visto muchas historias en nuestro planeta, que ha visto muchas cosas, que le ha dolido en su corazón haber creado al hombre, y un día dijo: hasta aquí, y abrió las fuentes de las aguas, y hubo un diluvio, y vio cómo empezó a surgir otra nueva nación que lo amara. El tiempo pasa y sigue ahí Dios. ¿Cuántas generaciones han pasado? ¿Cuántas tribus han pasado? ¿Cuántos hombres como aquel que te estaba diciendo, como Nietzsche, decían que Dios ha muerto, y él ahorita está muerto y Dios sigue vivo? ¿Cuántos han dicho: este barco ni aún Dios lo hunde? Se hundió ese barco, hubo muchos muertos, y aún el creador de ese barco ya murió, y Dios sigue hablando al ser humano. Dios es eterno. Dios es eterno. Al pensar en la eternidad, pienso también en que necesitamos a Dios. Cuando yo me casé, fui a Guanajuato de luna de miel. Y estando en Guanajuato, lo primero que piensas es ir a visitar el museo donde están las momias, por curiosidad, por conocer lo más cercano, quizás alguna momia, ¿no? Te vas a ese lugar a conocer las momias de Guanajuato. Y mientras yo iba con mi esposa cruzando el laberinto donde te llevan para ver todas las momias, las historias que te cuentan, el ver las fotografías de esas antiguas personas, de esas antiguas familias que tenían por costumbre retratarse con el muerto, y al muerto ya muerto lo paraban así, se ponían todos los familiares y lo abrazaban todos, y el muerto estaba así abrazando a todos, y era una costumbre que ellos tenían. Y después veías al muerto ahí hecho momia, y tú decías: Dios, qué pensamiento, qué pensamiento tenían estas personas, estas sociedades. Y yo empezaba a ver desde las momias grandes, que eran adultos, desde momias del sexo femenino, pero también veía niños. Y veía las fotografías del niño cuando estaba en vida, o de un recién nacido. Y a mí me produjo una sensación de miedo, de ver cómo en la fotografía tenían ropas y se veían bien, llenos de vida, y a lo mejor se veían bien las personas, y después verlas así con esos harapos,
con esa carne toda pegada, con esa expresión en la cara de muerte, con los dientes así salidos, sin ojos, sin vida, con la piel toda hecha cartón, con esa ropa destruida, que no te atreverías ni siquiera a ponértela tú. Además en gabinetes, porque quizás el aire le daba y se haría polvo esa momia por el contacto al medio ambiente. Y viendo que a lo mejor algunas momias estaban ya mutiladas, porque nos decía ahí el que nos dio el tour, que muchos de los visitantes antiguos, que tú podías en algún momento ver a la momia y podías ponerte ahí a su lado y sacarte la foto, y ahora no, ahora estaban en gavetas, en vidrio, para no poderlas tocar, porque muchas gentes, como quieras o no pensarlo, se llevaban el recuerdito y le quitaban un dedo, le quitaban una prenda o le quitaban algo a la momia para llevarse el recuerdo. Y yo decía, Dios, estas personas en vida, ¿y ahorita dónde están? Y me puse a pensar en la eternidad. Y a lo mejor no se lo expresé a mi esposa, pero ahora estudiando esta parte de la eternidad de Dios, yo veo eso y digo, Dios, ¿dónde estarán esas personas? Sí, ya no podemos nosotros, como ahorita tú y yo te estamos viendo, como hemos visto a algunos familiares que ya no están en medio de nosotros y que murieron y fallecieron, pero los vimos, los disfrutamos, estuvimos con ellos, ya no están aquí, pero de alguna manera tuvimos esa relación con ellos, de amor, de afecto, de cariño. Ya no están, y muchos de ellos tenemos la certeza que están con el Padre, y los que no están con el Padre, pues sabemos dónde se fueron, y esto también nos lleva a una aflicción. Lo único que yo puedo tener en mi corazón es un agradecimiento a Dios, porque Él se fijó en mí, y eso me da ánimo, y eso me da aliento, a pesar de ver este aspecto que te estoy diciendo de las momias, o que te estoy explicando acerca de los familiares que tú piensas que no tuvieron la oportunidad de encontrar a Cristo. Pero hoy, al pensar en esta parte, este atributo de Dios de la eternidad, nos debe de llevar de aliento a nosotros como cristianos en nuestra fe en Dios. O tú que no eres cristiano, ¿por qué te beneficia pensar en la eternidad de Dios? Porque al pensar en la eternidad de Dios, estás pensando también en tu eternidad. Estás pensando en lo eterno. Estás pensando en dónde vas a ir. Aquella esperanza de gloria que hay en tu corazón de pensar en la eternidad es porque vas a estar al lado del Padre. Porque vas a poderlo abrazar, porque vas a poderlo ver cara a cara con tus ojos, porque dice la Escritura que ahí ya no va a haber más lloro, ya no va a haber más quebranto, ya no va a haber más dolor, porque Él va a enjuagar tus lágrimas de dolor que tú tuviste aquí en la tierra, y porque vas a estar cantándole a Él por los siglos de los siglos. Y va a pasar un año y vas a estar ahí, y va a pasar otro año y vas a estar ahí en la gloria, y va a pasar año tras año tras año, y siglo tras siglo tras siglo, y tú no vas a estar ni siquiera pensando en poderte salir de ahí, porque van a pasar los años, los siglos, los siglos, los siglos, los siglos, y vas a estar una eternidad al lado de tu Consolador.
Eso nos lleva a nosotros como cristianos a anhelar la eternidad y a pensar en la eternidad de Dios. Y eso nos bendice a nosotros porque vemos a Dios eterno. Y esa es nuestra esperanza de gloria, la eternidad de Dios. Porque si Dios no fuese eterno, no hubiese ninguna otra salvación para nosotros. Porque si Dios no es eterno, ¿qué entonces tenemos nosotros para tener fe? Dios es eterno. Nuestra esperanza es estar al lado de Él. Si no fuese eterno, entonces nosotros ¿qué haríamos? ¿Qué haríamos? ¿Qué oportunidad tendríamos de estar con Él? Si tuviera un fin Dios, si tuviera caducidad Dios, ¿qué esperanza tendríamos nosotros de estar con Él? Ninguna. Ninguna. ¿Qué esperanza tendríamos nosotros de que nuestros padres conocieran a Dios? ¿Qué esperanza tuviéramos nosotros si Dios no fuese eterno, que nuestros hijos conociesen a Dios y que entregaran su vida a Dios? Ninguna. Si Dios no fuera eterno, no habría un futuro seguro para nosotros ni para nadie. Nosotros tenemos un lugar que nos está esperando en el cielo, y eso nos lleva a nosotros a luchar y a pelear día con día, a esperar con calma, con tranquilidad al tiempo que va a venir ya para nosotros, porque Dios es eterno. Ese es el principal pensamiento de pensar o de entender la inmortalidad de Dios o la eternidad de Dios. Dios no tiene fin, y eso a nosotros nos alienta. Si Dios no tiene fin y Él nos está llamando a eso, nosotros queremos eso para estar con Él. La inmutabilidad de Dios que va de la mano de la eternidad de Dios. Malaquías 3, versículo 6. Malaquías 3, versículo 6. Dice la Escritura: porque yo Jehová no cambio, por esto, hijos de Jacob, no habéis sido consumidos. Dice la Escritura: porque yo no cambio, porque yo Jehová no cambio. Hebreos 6, por favor, Hebreos 6. Versículo del 17 al 18, por favor. Hebreos 6, capítulo 6, versículo del 17 al 18. Por lo cual, queriendo Dios mostrar más abundantemente a los herederos de la promesa la inmutabilidad de su consejo, interpuso juramento, para que por dos cosas inmutables en las cuales es imposible que Dios mienta, tengamos un fortísimo consuelo los que hemos acudido para asirnos de la esperanza puesta delante de nosotros. ¿Qué es la inmutabilidad? Vamos a entender primero qué es la mutabilidad. Mutabilidad en el latín significa sujeto a cambio. Mutación, cambio de forma, naturaleza o sustancia. La inmutabilidad es lo contrario. ¿Qué es inmutabilidad? Que no está sujeto a cambio, que no hay cambio de forma, que no hay cambio de naturaleza, que no hay cambio de sustancia. Dios nunca difiere de sí mismo. Si nosotros captamos esto, le puede ser o nos puede ser un ancla, nos puede ser un refugio en la tormenta.
Si nosotros entendemos que Dios no cambia, si nosotros entendemos que Dios no se va a mover de lo que Él dijo, vamos a encontrar un refrigerio nosotros, porque vamos a entender que Dios nunca va a cambiar de forma de pensar acerca de nosotros y acerca de su palabra y acerca de sus promesas y acerca también de sus advertencias. Un ejemplo de algo que cambia. Nosotros podemos ver a través de la naturaleza y podemos nosotros ver aquí en la tierra cosas que cambian. Dios no cambia, Dios no puede cambiar, Dios es inmutable, pero nosotros podemos ver aquí en la tierra cosas que sí cambian. ¿Cómo qué cosas podemos ver que cambian? El agua. El agua lo podemos ver en sus tres estados: líquido, sólido y gaseoso. Podemos nosotros ver que en un momento dado el agua puede estar en un estado líquido, ¿cierto o no? Podemos tomar agua, podemos de alguna manera ver cómo llueve, podemos irnos a un río, podemos irnos a un mar y podemos disfrutar el agua que está en su estado líquido. Pero en ese mismo momento, el agua que está ahí en una alberca, el agua que está en el mar, el agua que cae del cielo como en forma de lluvia, el agua que está corriendo en el río, se evapora y se convierte esa agua de estado líquido a estado sólido y llega a la atmósfera y ahí se condensa y se queda y después vuelve a regresar en estado líquido. Pero también podemos ver que esa agua que se evapora puede surcar los cielos y llegar a un lugar donde puede convertirse en estado sólido. Y están los polos. Y podemos ver los polos como están condensados, están fortalecidos como roca, porque están en estado sólido. Pero ese mismo polo norte puede desgajarse un iceberg, puede caer al mar, puede romperse y puede convertirse otra vez en agua. Ese es un ejemplo de algo que es mutable. Nosotros también somos mutables. Nosotros en algún momento estuvimos en el vientre de nuestra madre, ¿cierto o no? Y pudimos nosotros vernos pequeños, chiquitos. Podemos dar testimonio de nuestros hijos, que los vimos chiquitos, que los vimos cómo fueron creciendo, que vimos cómo fueron desarrollándose, cómo fueron creciendo. Y esas cositas que estuvieron chiquitas, vimos cómo fueron creciendo, con cosas buenas, con cosas malas, cómo fueron desarrollándose, cómo les fue saliendo barba, cómo les fue cambiando la voz, cómo les empezó a crecer el cabello, cómo empezaron a ponerse sus figuras atléticas como hombres y figuras menudas como mujeres, y pudimos ver cómo se transformó su cuerpo completo. Y algunos a lo mejor hemos visto algunos animales que cambian, como la oruga, como la mariposa. Estos cambios son aquí en la tierra, pero Dios no cambia. Dios no puede cambiar. Para que cambie Dios, vamos a pensar y a lograr idear en nuestra mente: oye, si Dios cambia, porque muchas veces nosotros queremos que Dios cambie las circunstancias. Muchas veces nosotros queremos que Dios cambie de opinión. Muchas veces nosotros queremos que Dios haga algo para que se cambien las cosas, aunque sean cosas injustas, aunque sean cosas que nosotros queremos que pasen, pero porque nos afecta o porque queremos que cambien esas circunstancias, porque nos duelen y queremos que Dios cambie. Como a lo mejor allá afuera los homosexuales quieren quitar de la Escritura cuando habla acerca de que ellos no van a heredar el reino de los cielos.
O quizás el pecador, el que se emborracha y que quiera quitar que el borracho no va a heredar el reino de los cielos. O aquella palabra en la Escritura donde dice que los mentirosos, los adúlteros no van a heredar el reino de los cielos. Si nosotros quisiéramos que Dios cambiara estas cosas o que Él cambiara en su carácter, pueden ocurrir tres hipótesis. Número uno, si nosotros quisiéramos que Dios fuera mutable, Dios debe de ir de mejor a peor. En otras palabras, si dijo algo en su palabra que es algo bueno, que es algo justo, que es algo recto, que lo cambie a algo peor, lo que se te ocurra. Lo que se te ocurra, algún mandamiento de Dios, que eso es bueno, que eso es correcto, que eso es justo, lo cambie Dios a algo peor. Por ejemplo, no adulterarás, no cometerás adulterio. Que el adúltero pueda convencer a Dios que algo bueno que él hizo lo cambie y que diga que el adulterio sea aprobado, que no haya ningún problema y que todos podamos ser adúlteros. Otra idea, debe ir de peor a mejor. En otras palabras, tomando el mismo ejemplo, que Dios ya haya tenido aquí a todos los hombres promiscuos y que todos fuéramos promiscuos y que Dios se deleitara en la promiscuidad y que Dios se deleitara en todo lo peor, en todo lo banal, en las vanidades y todo eso, y que dijera Dios, bueno, vamos a hacer un cambio, seres humanos, ya no queremos que sean así, vamos a cambiar de lo peor al mejor, y que Dios quitara todo eso. Otra idea, para que Dios fuese inmutable en su carácter o en sus decisiones o en su forma de ser, debe cambiar una clase a otra. De alguna manera, Dios, cámbiate tú. De alguna manera, sé otra persona como tú eras, ahora sé otra persona en lo que tú quieras y tú mandes. Pero cambia, Señor. Cambia tus actitudes. Cambia tu forma de ser, cambia tus decisiones. Señor, es que tú antes me pedías esto, pero cambia tu opinión y ahora yo quisiera que tú fueses de esta manera. Pensar esto te lleva a pensar en un ejemplo práctico de la vida. Vamos a suponer que tú vas al campo y que tú agarras, has visto las manzanas en los árboles, ¿no? O cualquier otra fruta. Bueno, tú vas a ese árbol y ves esa manzana verde y tú agarras y dices, bueno, yo tengo antojo de comer, yo nunca voy al campo, ahora que tengo la oportunidad de ir al campo, voy a agarrar esa manzana verde, la voy a arrancar y me la voy a comer. ¿Qué te va a producir eso? Muchos lo llegamos a hacer. ¿Llegaste a comer perones? Los perones eran manzanas verdes. Y cómo los disfrutabas, ¿verdad? Porque le ponías chile, le ponías limón y te cambiaba el gusto por ese producto que estaba todavía verde. Te lo disfrutabas. Pero ¿qué tal en la noche? ¿Cómo te iba con el estómago? Yo jamás volví a comer perones después de esas veces. ¿Por qué? Porque me dolía el estómago, eran unos retortijones, era un dolor que te agarrabas y te podías tú agachar del dolor porque era un dolor fuerte, no sé si te llegó a pasar. Bueno, esa es la idea de cambiar el carácter de Dios, de lo peor a lo bueno. Fue bueno ese perón, estaba verde, no te lo podías comer. Pero tú querías cambiar esa figura a algo bueno, lo cual no funcionó. Ahora vamos a cambiar el papel. Ves el árbol de manzanas y ves la manzana que ya está bien, pero tú dices, no, yo la quiero ver un poquito más madura. Y te puedes olvidar y se puede estar madurando ahí la manzana. Y ya cuando te das cuenta, esa manzana va a estar en el suelo, que ya se cayó, ya se maduró mucho.
Y tú la agarras y dices, bueno, ya está madura la manzana, ya se cayó del árbol, ya me la puedo comer. Eso es pensar que algo que está bueno, cambiarlo a algo que está mal. No te la puedes comer de esa manera. Término medio es no esperar a que esa manzana esté en su término ya mejor para comértela, y que tú decidas comértela en ese término medio, ni verde ni madura. ¿Verdad que no se puede? No se puede. No puedes, aunque la manzana pueda tener una evolución para que tú puedas comértela, no puedes tomar tú la decisión de cambiar esa mutabilidad en la manzana. Te la tienes que comer en su momento. ¿Cuál es la fruta que te puedes comer tú y saber qué es su estado ya para comértelo? El plátano. El plátano es la única fruta que te puede decir cuándo es necesario ya comértelo. Si está verde el plátano, adentro está verde. Si ya lo ves amarillito, bonito, te lo puedes comer y está amarillito y bonito. Y es agradable. Si ya lo ves marchito, ya lo ves con puntos negros, te dice ese plátano, ya estoy muy maduro, ya no te lo puedes comer. La idea es de que nosotros como hombres podemos cambiar quizás esas tres formas. Nosotros como hombres sí podemos cambiar esas formas, pero no Dios. Dios no puede. Lo que dice el Padre, el Hijo lo puede formalizar, lo puede enfatizar. Y lo que dice el Padre y lo que dice el Hijo, el Espíritu lo refuerza. No hay cambio en Dios. Todo lo que Dios era y es y siempre será. Si esto también lo recuerdas, va a haber una bendición en tu vida. ¿Por qué? Porque Dios nunca va a cambiar su forma de ser ni de verte. Por eso es bueno que Dios sea inmutable. Los hombres podemos cambiar. Los hombres podemos tener esa cambiante, esa variación de conducta, pero Dios no. Tú el día de hoy puedes ver una persona y si está hormonalmente bien, te puedes sonreír, pero si hormonalmente está mal, si esa persona está triste, no te va a sonreír. Dios no tiene ese carácter mutable. Dios es inmutable. Él sí en su palabra te dice, vengan a mí todos los cansados, todos los cargados, y yo os haré descansar. Es porque te va a hacer descansar. Si Él te dice, ven, pongámonos a cuentas tú y yo, y si tus pecados fuesen rojos como la sangre, como el rojo carmesí, yo los convertiré en la blanca nieve. Es porque así es. Si Él en su palabra te dice que todos tus pecados son hechos polvo, añicos, y que Él los va a echar al fondo de la mar, y que Él no se va a acordar de tus pecados en el momento que tú te pongas a cuentas con Él, es porque Él nunca se va a acordar de sus pecados y nunca te los va a reprochar. Si Él te dice que confíes en Él, a pesar de que estén las cosas difíciles, es porque Él es confiable para que tú puedas confiar en Él. Si Él te dice que no te va a abandonar, aunque te dejare padre, madre, esposo, esposa, hijos, es porque nunca te va a dejar. Su naturaleza y sus atributos son eternos. Dios nunca cambia. Nunca va a cambiar su santidad. Nunca va a cambiar su justicia.
Él sigue pensando en ti, como al principio. El mundo cambia, pero Dios es inmutable, Él no cambia. Si Él te dice que te va a amar, es porque te va a amar. Si Él te llama la atención, es porque Él quiere que tú cambies. Si Él te disciplina, es porque Él quiere que tú entiendas que no está bien lo que estás haciendo. Qué grandioso es que Dios no cambie. Pero qué maravilloso es que nosotros sí podemos cambiar. Gracias a Dios que nosotros sí podemos cambiar. Gracias a Dios que nosotros sí podemos ser mutables, porque podemos creer en Jesucristo, el cual nos ha dicho a nosotros que descansemos en Él. Cierra tus ojos, por favor. Créeme que es difícil poder describirte conceptos tan especiales de Dios como es la eternidad y la inmutabilidad. Pero ¿sabes cómo los puedes entender? Cuando tú estés a su lado. Mientras, es como algo que ahorita podemos ver como una historia. Pero cuando tú puedas entrar en ese secreto con Él, vas a poder entender por qué Él es inmortal, porque Él te quiere llevar a una inmortalidad, porque Él te quiere llevar a que descanses, porque Él quiere y conoce tu sufrimiento y Él quiere hacerte descansar. Por eso Él es inmortal. Porque estás tú, porque están tus hijos, porque están los hijos de tus hijos y los hijos de tus hijos de tus hijos. Por eso Él es inmortal, porque Él quiere abrazar a toda tu generación. Es inmutable porque si Dios fuese inmutable, cambiaría de parecer cada rato y nos cambiaría las reglas del juego cada rato y nos condenaría por cosas que antes a lo mejor Él aprueba, o al revés, nos condenaría por cosas que Él condenó. Él es inmutable porque Él dice sí o Él dice no, y eso es bueno para el hombre, que tengamos un Dios inmutable que no se mueve, que Él nos ha prometido estar con nosotros y nadie le va a decir que no cumpla esa promesa. Al grado que mandó a su Hijo Jesús a darnos ese mensaje de inmortalidad, a darnos ese mensaje de inmutabilidad, para que nosotros confiemos como seres humanos en Él. Que descansemos en Él. Señor, te damos gracias por tu palabra y te pedimos, Padre, que tú abundes más en nuestros corazones, que tú ensanches estas palabras, Señor, en nuestros corazones, porque como dice la Escritura, hubo un pueblo que se perdió por falta de conocimiento y nosotros no queremos eso en nuestras vidas, Padre. Te lo pedimos, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Y amén. Dios los bendiga mucho. Estamos despedidos. Hermanos, que Dios los bendiga.